Bienvenida o bienvenido a esta exploración del registro oficial ecuatoriano. Hoy tenemos una mezcla de documentos, ¿no? Decretos sobre ministerios, ordenanzas municipales, que van desde la seguridad hasta los cementerios. Y, bueno, también algunas decisiones judiciales que son clave. Sí, un menú bastante variado, la verdad. Nuestra misión hoy, pues destilar lo esencial, entender qué cambia, qué sigue igual en la normativa más reciente y sobre todo, qué significa todo esto para, digamos, el día a día y la administración pública. ¿Listos? Empecemos a desglosar esto. Dale, empecemos. Arranquemos con la estructura del Estado. Hay movimientos en los ministerios. Por ejemplo, la Secretaría del Deporte. Ajá. Ahora es Ministerio del Deporte. Pero lo curioso es que parece que mantiene la misma estructura legal anterior, de un decreto del 2021. ¿Será un cambio más de nombre que de fondo? ¿Tú qué piensas? Podría ser. Bueno, a veces estos cambios nominales son como el primer paso, ¿no? Quizás preparan el terreno para reestructuraciones más, digamos, profundas más adelante. Y hablando de estructuras, ojo, no es el único cambio. A ver. Se registra la fusión del Viceministerio de Acuacultura y Pesca al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esto por un decreto de julio de 2025. Esto sí que sugiere una reorganización más estratégica. Quizás buscan integrar mejor la gestión de recursos, del mar y la tierra. Claro, tiene sentido. Y también vemos delegaciones de poder que, bueno, usualmente buscan agilizar las cosas, ¿no? Exacto, son mecanismos de eficiencia. Por ejemplo, en el nuevo Ministerio del Deporte, los coordinadores zonales ahora pueden aprobar estatutos de clubes. Y el Servicio Nacional de Aduanas, la SENAE, delegó en la Cancillería la firma de un acuerdo con Italia, sobre cooperación aduanera específicamente. Justamente. Son mecanismos comunes, pero lo interesante es ver cómo se reparte la autoridad para tareas muy específicas. Aunque parezcan detalles menores, estas delegaciones reconfiguran quién toma qué decisiones. Hay que seguirles la pista para entender cómo funciona realmente la maquinaria estatal. Totalmente. Y un tema que, bueno, aparece en varios frentes es la tecnología. La Ley de Comercio Electrónico es clave aquí. Dice que los mensajes de datos y las firmas electrónicas tienen el mismo valor que el papel. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa un paso enorme hacia la modernización del Estado. Le da, digamos, una base legal sólida a trámites digitales que ya usamos todos los días. Como firmar un documento electrónicamente. Exacto. La firma electrónica, según la ley, son esos datos que te identifican, ¿no?, como titular y validan la información. Fíjate que hasta la Contraloría General del Estado, la CGE, acepta documentos con firma electrónica en sus auditorías. Lo dicen sus propias normas internas. ¡Qué bien! Es crucial para agilizar. Sí, aunque bueno, ya veremos más adelante, su uso correcto a veces genera dudas o incluso disputas legales. Interesante. Bueno, pasemos a los servidores públicos. ¿Hay novedades sobre el beneficio de guardería? ¿Sí? La unidad del registro social, la URS, detalla cómo funciona. Hasta $93 al mes por hijo menor de 5 años. Pero ojo, se paga después de presentar la factura del centro infantil. No es automático. Claro, es la aplicación concreta de un derecho que está en la Ley Orgánica del Servicio Público, la LOSEP. La normativa es muy detallada, con requisitos, plazos. Buscan equilibrar el derecho del servidor con el control del gasto público, lógicamente. Es un buen ejemplo de cómo una ley general se traduce en beneficios tangibles, pero con reglas claras. Exactamente. Y en educación, mira esto. Una resolución ordena corregir un error. Parece que auditores y asesores educativos estaban bajo la Ley General de Servicio Público. La LOSEP. Correcto, la LOSEP. Y deben pasar a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la LOI, que es la específica para educación. Les dan 90 días para hacer el cambio. Este caso sí es interesante porque muestra lo complejo que puede ser el mapa laboral en el sector público, ¿no? Corregir este encuadramiento es vital. O sea, afecta directamente la categoría, el sueldo, la carrera de estos profesionales. Es un recordatorio de que la administración tiene que aplicar el marco legal correcto a su personal. No es trivial. De acuerdo. Bueno, dejemos el nivel nacional por un momento y bajemos a lo local. Las ordenanzas municipales, que siempre nos pintan un cuadro de la vida urbana. Ajá. En Manta, por ejemplo,
hay nuevas tasas por servicios de planificación urbana y rural. ¿Qué tipo de servicios cubren? Pues cubren bastante. Desde definir la línea de fábrica, que es básicamente hasta dónde puedes construir en tu terreno, Ah, claro. hasta aprobar planos, dividir terrenos, o sea, fraccionamientos, dar licencias, permisos de construcción mayores y menores, y también incluyen permisos para instalar antenas de telecomunicaciones o para actividad minera. Y ojo aquí, ¿Qué pasa ahí? que las tasas son bastante más altas calculadas sobre la remuneración básica unificada, la RBU. ¿Tasas más altas para antenas y minería? ¿Eso sugiere algo más que solo recaudar dinero? Podría ser, sí. Unas tasas elevadas, estamos hablando de 20 RBU iniciales para antenas, 10 RBU para minería, pueden ser una señal de que el municipio quiere ejercer un control más estricto sobre esas actividades. O quizás, bueno, capturar una parte mayor de los beneficios que generan. Refleja prioridades regulatorias locales, sin duda. Entendido. También en Manta crean un Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal, un organismo técnico, dice, para coordinar políticas de seguridad a nivel local con la policía, con otras entidades estatales. Se reunirán mensualmente, tendrán funciones como analizar la inseguridad, proponer planes e incluso, mira esto, pedir al gobierno nacional que declare estado de excepción en el cantón. Ese es muy interesante en el contexto de la seguridad a nivel nacional. Sí, ¿verdad? Muestra un intento de, digamos, corresponsabilizar a los municipios. La capacidad de pedir un estado de excepción desde lo local es, bueno, es una herramienta potente. Claro que su efectividad dependerá de la calidad de los informes que lo sustenten y obviamente de la respuesta del gobierno central, pero es un paso hacia una gestión más compartida de la seguridad. Totalmente de acuerdo. Ahora viajemos a Río Verde. Allí están enfrentando un tema social bien complejo, la regularización de asentamientos informales. ¿Cómo lo están abordando? Pues con una ordenanza que intenta, como dices, poner orden. Define zonas, urbanas, de expansión, de protección ecológica. Y clasifica los asentamientos. Algunos son legalizables bajo ciertos criterios y plazos, pero otros no. Por ejemplo, si están en zonas de riesgo o son incompatibles con el plan urbano. ¿Y qué les piden a los ocupantes? Les exigen requisitos: ser mayor de edad, demostrar la posesión por un tiempo, no tener otras propiedades en el cantón. El proceso es complejo, requiere documentos legales, de organización social, involucra varias direcciones municipales, procuraduría, planificación. ¿Y qué pasa si los terrenos son privados? Porque eso suele pasar. Buena pregunta. La ordenanza contempla la declaración de utilidad pública y expropiación, pero con un mecanismo para fijar un justo precio que considere, por un lado, la capacidad de pago de los ocupantes y, por otro, el valor del terreno sin especulación. Complicado. Mucho. Es un intento de balancear el derecho a la vivienda con la planificación urbana y la protección ambiental. Una tarea nada fácil, la verdad. Me imagino. Bueno, en Río Verde también reforman la ordenanza de su Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicios, la EPMIS-EP. Amplían bastante su objeto social. Sí, eso es significativo. Ahora puede hacer asesoría, consultoría, gestión de seguridad en infraestructuras, incluso producción textil y de calzado, sistemas eléctricos, construcción de obras diversas, vivienda, sanitarias, deportivas, viales. ¡Wow! Es muy amplio. Y gestión de concesiones, aeropuertos, puertos. Esta ampliación le permite incursionar en áreas muy diversas. Esto plantea preguntas, claro, sobre la capacidad de gestión, el enfoque estratégico y la posible competencia con el sector privado. Y reafirman su capacidad de cobro coactivo. Exacto. La jurisdicción coactiva le da una herramienta fuerte para asegurar sus ingresos. Vale, cambiemos de cantón. En Durán, el foco está en el ornato, la salubridad, regulan el mantenimiento de terrenos baldíos y la construcción de cerramientos. Ajá, problemas urbanos muy comunes. Prohíben mantener terrenos sin cerramiento adecuado o con materiales no permitidos. Exigen mantenerlos limpios, sin maleza, escombros. Hay un proceso claro: inspección, notificación al propietario, que lo identifican con el catastro y el registro de la propiedad. Le dan 15 días para cumplir y si no, pues vienen las sanciones. Esta ordenanza aborda problemas que afectan la calidad de vida, insalubridad, inseguridad, la estética de la ciudad. El procedimiento busca ser garantista, con la notificación según el COA, pero también efectivo. Asigna responsabilidades claras y prevé el cobro de multas. Lo típico, pero necesario. Estacionamiento tarifado en la calle.
el CERTAM. Ah, los parquímetros. Exacto. Definen cuándo se paga, al ocupar un espacio señalizado. ¿Quién paga? El usuario del vehículo. El horario, de lunes a viernes, de 7:30 a 16:30. ¿Y las tarifas? $0.50 la hora o fracción para autos, 25 centavos para motos. Se paga con tarjetas prepago y abren la puerta a medios digitales. Hay exoneraciones para personas con discapacidad y adultos mayores, pero con requisitos, claro. Sí, es la típica herramienta de gestión de movilidad urbana. La ordenanza detalla aspectos operativos, cómo deben ser las señales, el tamaño de los espacios. Lo que llama la atención es el extenso catálogo de infracciones y multas. A ver, cuéntame. Están calculadas como porcentaje del salario básico unificado, el SBU. Van desde no pagar, que es el 15% del SBU, más la grúa, hasta estacionarse en zona prohibida, 20% SBU más grúa, o incluso agresiones al personal del CERTAM. Eso es un SBU completo. Un sueldo básico por agresión. Sí, es una multa fuerte. Y el proceso para sancionar es rápido, lo consideran flagrante, con solo 3 días para reclamar. Buscan ser expeditivos. Ya veo. Y cerramos la ronda municipal en San Juan Bosco. Una nueva ordenanza para el cementerio municipal. Un tema siempre delicado, la gestión de cementerios. Totalmente. La ordenanza regula desde el arrendamiento y la venta de nichos y bóvedas. La venta a perpetuidad es posible tras 5 años de inhumación con autorización del alcalde. Hasta la accesibilidad para personas con discapacidad. Las tarifas también van ligadas al SBU. Esta ordenanza busca modernizar y regular todo en detalle. Infraestructura, los contratos, las tarifas, las sanciones. Exige usar los formularios oficiales del INE para las defunciones, respetar la ley de protección de datos, incluso para los fallecidos. Importante eso. Y reserva un porcentaje del área, el 4%, para cadáveres no identificados o no retirados, a disposición de medicina legal. Eso es cumplir una norma nacional. Es un esfuerzo por formalizar y profesionalizar un servicio esencial, pero sensible. Muy bien. Volvamos ahora a temas más sectoriales, regulaciones específicas. En deportes, ¿qué se les exige ahora a los clubes? Bueno, deben mantener al día su registro de socios ante el ministerio, informar si cambia la directiva, y usar sistemas de fichaje y carnetización para sus deportistas. Buscan formalidad. Vemos aprobaciones de estatutos para clubes específicos, como Carolina Pino Villamil, Santo Domingo Fútbol Club. ¿Sí? Pero se aclara algo. ¿Qué se aclara? Que esta asociación no es una organización deportiva bajo la ley del deporte. Ah, mira. Esa distinción es interesante. Implica que no todas las entidades relacionadas con el deporte tienen el mismo estatus legal. No todas tienen las mismas obligaciones ni los mismos beneficios que un club deportivo formal, digamos. El ministerio actúa como regulador, buscando formalidad, sí, pero también diferenciando entre tipos de organizaciones. Entendido. Hablemos de pesca. Hay una veda biológica para la merluza. ¿Qué significa eso exactamente, veda biológica? Pues significa una prohibición temporal de pescar una especie específica. En este caso, la merluza, Merluccius gay. Se hace para protegerla durante su periodo clave de reproducción. La fecha es del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2025. ¿Y qué se prohíbe exactamente durante ese tiempo? Se prohíbe capturarla, transportarla, procesarla o venderla. Tanto pesca artesanal como industrial. Hay excepciones, claro, para el stock que se pescó antes de la veda, pero tiene que verificarse. ¿Y hay controles para que se cumpla? ¿Cómo evitan la pesca accidental? Sí, por ejemplo, los barcos que son polivalentes, que pescan merluza y camarón somero. Ajá. No pueden llevar redes de merluza a bordo durante la veda, justamente para evitar esas capturas disimuladas. Y un punto positivo, el periodo de veda podría ajustarse si los datos científicos del Instituto de Investigación Pesquera, el IPIAP, lo recomiendan. Eso le da flexibilidad basada en la biología real del recurso. Bien por eso. Pasemos a aduanas y comercio exterior. Hay una resolución sobre los equipos de inspección no intrusiva, los famosos EINI. ¿Qué son y qué dice la resolución? Los EINI son básicamente escáneres avanzados, tipos portal, móviles, que permiten revisar contenedores o cargas sin tener que abrirlos. Ah, ya. Son clave para la seguridad y también para agilizar el comercio.
La ley exige que los depósitos temporales los tengan, sobre todo para mercancías consideradas de riesgo. Esta resolución lo que hace es dar más plazo, hasta finales de 2025, para que estos depósitos justifiquen por qué no pueden adquirir más de un equipo de estos. O sea, ¿les pedían más de uno antes? Parece que sí, o que había requisitos de tener varios tipos. Esta resolución parece una respuesta a dificultades prácticas, operativas o técnicas. Les da un respiro para justificar y regularizar su situación. Pero ojo, mantiene la obligación mínima de tener al menos un equipo EINI. No se elimina la exigencia. Vale, tiene lógica. ¿Y en turismo? Mencionaste antes la ordenanza de SUCUA. Dijiste que era muy completa. Sí, es un buen ejemplo de cómo un municipio asume y regula en detalle una competencia que le fue transferida. Define qué actividades son turísticas: alojamiento, alimentos y bebidas, operación, transporte. Establece principios claros: iniciativa privada o comunitaria, uso racional de recursos, protección al turista. ¿Y para operar, qué se necesita? Dos cosas clave: el Registro Nacional de Turismo, que es del Ministerio, y la Licencia Única Anual de Funcionamiento, la LUF, que ahora la da el municipio. Y para obtener esa LUF municipal hay que pagar una tasa. ¿Cómo la calculan? Sobre los activos totales del negocio. Ah, basada en el tamaño del negocio. Exacto. La ordenanza también fija horarios de funcionamiento, detalla derechos y obligaciones de prestadores y de turistas, habla de un plan de desarrollo turístico cantonal. ¿Y hay incentivos? Sí. Establece incentivos para inversión o reinversión. Exoneraciones temporales de impuestos municipales para proyectos que califiquen. Y el régimen de sanciones, imagino. Por supuesto. Un régimen de infracciones leves, graves, muy graves, con multas basadas en el SBU. Busca ordenar y fomentar el sector localmente, con reglas claras para todos. Muy completo, sí, señor. Bueno, llegamos a la última parte de nuestro análisis, las decisiones de la justicia administrativa. Estos casos son fascinantes porque nos muestran cómo se interpretan y aplican las leyes en la práctica, ¿no? Cuando hay disputas con el Estado. Exacto. Son como la prueba de fuego de las normas. Por ejemplo, este caso, alguien reclamaba un pago al Estado, pero no había contrato escrito, un clásico. ¿Qué plazo aplica para reclamar? ¿El corto o el largo? La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional dijo algo muy importante ahí. Argumentó que aunque no hubiera contrato formal, sí hubo una relación real de servicio. El plazo para reclamar el pago no es el cortísimo de 90 días para una acción subjetiva. Que es muy poco tiempo. Poquísimo. Sino el plazo más largo de 5 años, como si hubiera habido un contrato. El razonamiento es potente. La administración no puede beneficiarse de su propia, digamos, torpeza o falta de diligencia al no formalizar la relación. O sea, protege al ciudadano o empresa. Exacto. Protege la buena fe del particular que colaboró con el Estado. Evita que la negligencia administrativa le perjudique en su derecho a reclamar. Un fallo importante para la seguridad jurídica. Muy interesante. Y en casos contra la Contraloría, la CGE, ¿qué temas claves surgieron? Bueno, salieron a relucir puntos clave sobre el debido proceso en los controles. Por ejemplo, Primero, la notificación por prensa. La Corte señaló que no basta con que la CGE diga «no encontramos el domicilio». Debe demostrar que hizo gestiones mínimas, razonables, para intentar localizar al administrado, sobre todo existiendo registros públicos como el Registro Civil o el SRI. claro, no puede ser la primera opción. No, debe ser el último recurso y bien justificado. Segundo, el plazo para emitir los informes de auditoría. Hubo debate sobre qué ley aplicar. La Corte aclaró que se debe aplicar la ley vigente al momento en que se ordenó y realizó el examen de auditoría. En el caso que analizaron, era una ley de 2002 que daba un año desde la orden de trabajo. Y no los 180 días de una norma posterior. Exacto. A veces se invoca erróneamente esa norma posterior. Errores en aplicar la norma temporal correcta pueden invalidar todo el proceso de control. Son garantías para el administrado. Entendido. Otro caso que me llamó la atención, una acción de personal, como la que termina un nombramiento provisional en el SRI, es un acto administrativo que necesita motivación. La Corte dijo que sí, rotundamente. ¿Por qué? Porque es una declaración unilateral de la administración que produce efectos jurídicos directos sobre el servidor público. Afecta sus derechos. Por lo tanto, debe cumplir con el requisito constitucional de la motivación. Es decir, la administración debe explicar las razones de hecho y de derecho para esa decisión. No puede ser una decisión arbitraria. Exacto.
Y además, aclaró que la remoción de servidores provisionales no es totalmente discrecional. Debe basarse en las causales específicas que establece el reglamento a la LOCEP, como por ejemplo, que se acabó el periodo para el que fue nombrado, que regresó el titular del puesto o que no superó el periodo de prueba. Protege al servidor aunque sea provisional. Así es. Refuerza la protección, incluso para ellos. Su remoción es más flexible que la de los de carrera. Sí, pero no arbitraria. Debe fundamentarse en causales legales y expresarse motivadamente. Muy claro. Hubo un caso que mencionaste como muy técnico, sobre la prescripción. O sea, ¿cuándo caduca el poder del Estado para sancionar una infracción administrativa? Ajá. Especialmente si la ley antigua, como la de hidrocarburos o el antiguo Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo ERJAF, no establecía plazos específicos. ¿Qué se aplica ahí? Ese es un problema clásico de vacíos legales históricos. La Corte tuvo que hacer un razonamiento interesante. Dijo que como la potestad sancionadora es parte del jus puniendi estatal, el poder de castigar, y ante la falta de norma administrativa específica, se debía recurrir, por analogía y por principios generales, a las normas del Código Penal vigente en esa época. Al Código Penal. Sí, específicamente a las normas sobre prescripción de las llamadas acciones de policía, que estaban en el Código Penal anterior. ¿Y qué plazo era ese? Era un plazo de apenas 30 días. ¡30 días! Sí. Entonces, en el caso que analizaron, que involucraba a Duragas, habían pasado años entre la supuesta infracción y el inicio del proceso sancionador. Por lo tanto, la Corte declaró la nulidad del acto sancionador por prescripción de la potestad sancionadora. ¿Qué impacto tiene ese vacío legal, no? Enorme. Este fallo es fundamental en derecho administrativo sancionador. Reconoce que la potestad para sancionar no es eterna. Está sujeta a límites temporales por seguridad jurídica y por eficacia administrativa. Y la aplicación de un plazo tan corto evidencia el problema de esos vacíos normativos del pasado. Impresionante. Y finalmente, el caso de responsabilidad extracontractual del Estado contra la EMOV, la empresa de movilidad de Cuenca. Un ciudadano sufrió una caída. Sí. Mientras hacía trabajo comunitario, pintando una cubierta en altura, como parte de una pena por una infracción de tránsito. Se lesionó. ¿Qué dijo la Corte? La Corte aplicó la figura de la responsabilidad objetiva del Estado. Su razonamiento fue más o menos así. 1. Trabajar en altura es, inherentemente, una actividad peligrosa. 2. El ciudadano estaba bajo supervisión directa del Estado cumpliendo una pena impuesta por el Estado. Cierto. 3. La EMOV, como entidad estatal a cargo, tenía un deber especial de cuidado y protección hacia esta persona, y falló al no proveerle el equipo de seguridad necesario para esa tarea peligrosa. 4. Por lo tanto, se configuró la responsabilidad objetiva del Estado. No se necesitaba probar la culpa o negligencia de un funcionario específico. Basta el daño, la actividad estatal, incluso si es lícita pero riesgosa, y el nexo causal. ¿Y cómo calcularon la indemnización? Aceptaron los gastos médicos demostrados, eso es el daño emergente. Rechazaron el lucro cesante, o sea, lo que dejó de ganar, por falta de prueba suficiente. Y para el daño moral hicieron un esfuerzo por objetivarlo. Consideraron la duración e intensidad del dolor físico usando como referencia los días de reposo médico. Interesante ese método. Sí, y también la afectación psicológica, basándose en un informe pericial. Con todo eso, fijaron una indemnización total. ¿Y por qué es importante este caso, más allá de la situación particular? Porque ilustra muy bien cómo funciona la responsabilidad objetiva del Estado en la práctica. Refuerza ese deber de protección que tiene el Estado hacia las personas que están bajo su custodia o supervisión, incluso si es cumpliendo penas alternativas, no privativas de libertad, y, sobre todo, muestra un esfuerzo interesante por calcular el daño moral de una forma más estructurada, más objetiva, usando criterios como duración, intensidad, contexto, en lugar de fijar montos que puedan parecer arbitrarios. Muy claro. Bueno, hemos recorrido un panorama bastante variado del registro oficial, desde cambios en ministerios, el avance de lo digital, hasta reglas municipales muy concretas para todo, cómo parquear, cómo mantener un terreno, cómo gestionar un cementerio. Pasando por vedas pesqueras, tecnología en las aduanas. Y cómo la justicia administrativa interpreta y aplica todo este entramado legal cuando surgen conflictos.
Lo que queda claro, creo yo, es la constante actividad normativa y administrativa. El Estado, en todos sus niveles, nacional, local, está permanentemente regulando, controlando, fomentando o corrigiendo algún aspecto de la vida en sociedad. Cada uno de estos documentos, por técnico o denso que pueda parecer a veces, tiene un impacto en la vida real. Define derechos, define obligaciones, marca el marco en que operan las instituciones y también nosotros, los individuos. Entonces, la gran conclusión, ¿cuál sería? Que el marco legal y administrativo está vivo, está en constante cambio, en evolución, lo cual nos deja, inevitablemente, con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Exacto. Con toda esta complejidad en esta evolución constante que apenas hemos podido vislumbrar hoy con estos fragmentos, ¿qué tan fácil o difícil es realmente para una persona común y corriente mantenerse informada, conocer y navegar sus derechos y sus obligaciones? ¿Es ese ideal de la seguridad jurídica el saber a qué atenerse, algo verdaderamente alcanzable en la práctica diaria frente a este flujo continuo, a veces abrumador, de normas? Una reflexión interesante para seguir masticando después de apagar el micrófono. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Gracias a ti y a quienes nos escucharon. Hasta la próxima.